Hola, bienvenidos al programa número 2 de Automatiza Radio, un espacio dedicado a la divulgación de la automatización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial, promovido por la revista Automática e Instrumentación y el grupo Versys Ediciones Técnicas. Un saludo de quien te habla, soy Javier García Calvo, consultor estratégico en Industria 4.0 y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Junto a mí se encuentra Juan Manuel Ferrer, ingeniero especialista en soluciones 4.0. Hola Juan Manuel, ¿preparado? Hola, Javier, ¿cómo estás? Hoy vamos a tratar un tema que a mí me interesa especialmente, que es la importancia del dato en la industria 4.0. Creo que es un tema interesantísimo y bueno, vamos a ir desarrollándolo a ver qué tal, a ver qué tal. Muy bien, eso es. Pues vamos a ir presentando a nuestro invitado que tenemos hoy para que nos eche una mano con este tema, ¿vale? Mira, nuestro siguiente invitado es licenciado en empresariales en la Complutense y posgrado en telecomunicaciones. Pero mucho antes de eso, con 12 años, se tropezó con una película que se llamaba Juegos de Guerra. A Juan Manuel también seguro que le suena. Lo que hizo, que le hizo que se volviera loco por aprender programación. De hecho, su primer trabajo fue como programador de Visual Basic. Después ha pasado por grandes del sector como IBM u Oracle, trabajando tanto en partes técnicas o de desarrollo de negocio como comerciales, hasta llegar a Osisoft, ¿vale? Es una empresa californiana fundada hace 40 años por Pat Kennedy para dar respuesta a la necesidad de crear una tecnología que pudiera recopilar grandes volúmenes de datos en tiempo real para ayudar así a comprender los procesos industriales. Actualmente son 1.500 empleados y en el equipo de España son 30 personas. Nuestro invitado es el Regional Manager del sur de Europa, nada más y nada menos. Nos ha contado antes que lo que más le gusta de su trabajo es pensar por adelantado, intentar entender cuáles son los retos de los clientes y ver cómo puede ayudarles. Traer el futuro para que se haga real en el presente. Casado con 2 hijos, Marcos de 13 y Violeta de 9. Muy deportista, le encanta el boxeo, bucear, es instructor incluso de buceo, escalada, el espeleo, beber cerveza, eso creo que nos gusta a todos, tocar un poquito la guitarra, escuchar rock, heavy, metal, jazz, clásica. Según el momento, le hemos preguntado cuál es su canción favorita y nos ha soltado una retaila, así que mejor, mira, le buscáis, ahora os digo su nombre, le buscáis en Facebook y si queréis saber cuáles son, ahí lo veis, porque ha hecho como un reto y tal y cual y las tiene todas puestas. Bueno, su nombre es Mauricio Gumiel Muñoz y Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días, Javier. Buenos días, Juan Manuel. Hoy, pues la verdad es que es un día soleado, por fin empieza a salir el sol y también parece que hay un poquito de sol en las noticias, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Así que bueno, pues vamos a ver si esto marca tendencia y podemos pasar ahora un rato agradable. Seguro. La vida se abre camino, seguro. Seguro que Seguro sí. que sí. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Mauricio, si te parece un poco con el tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Que es el uso del dato en la industria 4.0. Yo personalmente pienso que el dato, o sea, el uso masivo del dato en la industria es la característica rupturista de esta nueva generación o de este nuevo concepto que se llama industria 4.0 y que está en boca de todos, ¿no? Pero realmente para mí lo rupturista es el uso masivo de la información y de los datos. Y creo que vosotros en ese sentido sois líderes y podéis demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, empezando con todo esto, ¿es posible entender la industria del presente y del futuro sin datos, Mauricio? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo estamos viendo. La sociedad demanda datos. Siempre se han producido datos, siempre. La diferencia es que cada vez los tratamos mejor. Podemos aunar distintas fuentes de información, por muy heterogéneas que sean, y a partir de aquí pues, poder tomar decisiones. Sin ir más lejos, si vemos COVID, estamos todos pendientes de cuáles son las estadísticas y la evolución de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que utilizar los recursos. Los recursos que dispone la sociedad o una empresa son recursos finitos y a la hora de tomar las decisiones pues tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. La única manera posible, sin tener una bola de cristal y sin acudir a artes y brujerías, pues es utilizar el sentido común. Este sentido común hay que basarlo en la experiencia y en el conocimiento. ¿Quién trae este conocimiento? La información. Por eso, bueno, pues desde Osisoft siempre hemos promovido el uso de los datos como fuente de información y es parte de nuestro eslogan incluso, ¿no? La gente con datos puede cambiar el mundo. O Lo sea que que pasa somos grandes convencidos. está claro lo que comentas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos asegurar que el dato se convierte en esa información útil que tú comentas? Bueno,
Nosotros capturamos información de fuentes heterogéneas, de muchos sistemas industriales. Cada sistema industrial tiene un protocolo, define el dato de una manera y al final nosotros lo que hacemos es capturarlo, lo recogemos en tiempo real y a partir de ahí intentamos crear un proceso de gobierno del dato. Lo enriquecemos, lo contextualizamos, aplicamos calidad de datos, lo agregamos de tal manera que esta información, a partir de estos datos, pueda aportar este conocimiento a los clientes o a los decisores, ¿no? Entonces, la única manera de transformar el dato en información es aplicar una tecnología que permita consolidar datos de fuentes de datos heterogéneas, una SCADA o un PLC, ¿no? Autómatas, sensores, un montón de redes y de sistemas, cada uno publica y crea datos de su padre y de su madre. Si no los podemos entender, pues de nada vale, ¿no? Si no los podemos contextualizar, un operario pues no va a poder entender estos datos si están pasando un umbral determinado, algún límite, si puede generar una alerta. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo pues con nuestra tecnología es habilitar a esta transformación de datos en información y, por último, siempre en conocimiento, ¿no? He leído en vuestra información marketingiana y demás que vosotros habláis de algo que se le llama inteligencia operacional, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste exactamente esa inteligencia operacional? Bueno, la mitad de los datos que habría en el mundo diría que vienen de las máquinas. Fijaros, desde los autobuses, aires acondicionados, GPS, los sistemas de control, los sistemas de monitorización, los servidores que generan logs, todo eso son datos generados por máquinas, no generados por nosotros. Y de alguna manera hay que poder tratarlos y hay que poder realizar un análisis sobre ellos. ¿Qué es la inteligencia operacional? Pues sin duda es tratar la información que viene de las máquinas, que viene de los procesos industriales y es una evolución de la estadística, al fin y al cabo, ¿no? Es recopilar todos estos datos para que puedan ayudar a tomar decisiones. Inteligencia operacional no es ni más ni menos que hacer un análisis exhaustivo, encontrar patrones de comportamiento, análisis de cómo pueden influir pues, unas máquinas o unos estados sobre otros y ayudar a tomar decisiones, ¿no? Que al final Y entiendo que está sobre todo, te iba a decir, y digo, sobre todo que estas decisiones se tomen en tiempo real, ¿no? Que podamos ver todo esto, porque hay muchas veces que hay mucha información, pero si la vemos con el tiempo, a lo mejor no sirve de tanto, ¿no? Como... Vamos, estás en lo cierto. Tomar una decisión pasado un mes, Cuando pues ya ha bueno, habido el problema es fácil cuando siempre eso, ¿verdad? no sirve de nada. Entonces, lo que nosotros promovemos es siempre tomar información en tiempo real. Traemos datos en tiempo real. La verdad es que la tecnología y las comunicaciones lo están favoreciendo. Lo que se hace difícil es trabajar con datos heterogéneos y también se hace difícil trabajar con distintos protocolos y de nuevo, contextualizarlos y enriquecer esa información. Entonces, la toma de decisiones para saber si tengo que destinar una serie de recursos o si potencialmente se puede producir un apagón o no puedo entregar una serie de materiales o hay un problema con mis pozos bueno, pues a la hora de hacer una perforación, etcétera, etcétera, pues bueno, pues tenemos un gran problema. Entonces, las decisiones las tenemos que tomar ahora. En tiempo real o incluso adelantándose, ¿no? En tiempo real, incluso adelantándose, y ese adelanto muchas veces pasa por el concepto de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Entonces, desde nuestro lado lo que hacemos es facilitar para que todas estas soluciones basadas en analítica avanzada puedan disponer de estos datos bien digeridos, bien preparaditos, bien contextualizados. De nuevo, con esta calidad de datos que permita traer esos datos reales y fiables, porque si traemos datos erróneos, podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, Machine Learning e inteligencia artificial, en la medida en la que se programe bien, pues facilitará tomar decisiones inicialmente sencillas, cuando no supone un riesgo
integridad física, integridad de las personas, integridad de una planta o un gran impacto económico. Bueno, pues podemos delegar decisiones sencillas a Machine Learning y a inteligencia artificial, está claro. Lo que pasa es que el tiempo real, desde mi punto de vista, en principio, varía en función del proceso, ¿no? El tiempo real para, yo qué sé, pues para una aplicación no crítica puede ser varios segundos y para una aplicación que a lo mejor es muy crítica pueden ser muy pocos milisegundos, ¿no? Sí, exactamente. Al final la estrategia es entregarlos lo más rápidamente posible y el consumidor que las consuma a su medida. Bueno, es como lo de siempre. Frío, calor, cerca, lejos, barato, caro, pues siempre hay muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues Así. disponer de una infraestructura que permita traer y entregar los datos en tiempo real. Y a partir de ahí, pues bueno, pues que cada una de esas aplicaciones haga un uso en la medida que las necesitan. Ok. Mira, hay otra cuestión relacionada con todo el tema de los datos y es una palabra que para mí está un concepto que está en principio, desde mi punto de vista, un poco prostituido, ¿no? Porque todo el mundo habla de ello adecuado a su línea de productos o su línea de servicios, pero que realmente hay una cierta confusión y es el llamado gemelo digital, que está muy relacionado con el uso de los datos y de la información, ¿no? Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿qué es el gemelo digital? Bueno, un gemelo digital es al final un concepto, o mejor dicho, un modelo, una modelización jerárquica de un sistema. Un gemelo digital podríamos hacerlo de nosotros mismos. Sería intentar plasmar en un ordenador, recoger en un sistema todos aquellos componentes y atributos que conforman una persona. Traslademos esto a una empresa, a una fábrica, a un proceso industrial. Si yo quiero tener un gemelo digital, tengo que hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los componentes de ese proceso, de una planta, de un camión. Imaginar pues una turbina, todos los elementos que pueden tener una turbina. Entonces, el gemelo digital no es ni más ni menos que tener una modelización de todos aquellos actores, componentes y sensores que confieren un todo más grande. ¿A dónde queremos llegar con el gemelo digital? Bueno, ¿cuánto tiempo queremos invertir? Desde nuestro lado lo que hacemos es ayudar a crear una granularidad sobre los sistemas de tal manera que podamos crear atributos, no sé si estoy diciendo palabras. A mí ya me está explotando la cabeza, ¿eh? Sí. Y eso que lo sé, pero yo estoy diciendo y digo, habrá alguno por ahí que no sea ingeniero ingenierísimo y que tenga una planta y que sea el dueño de una empresa y dirá, no me ha quedado, o sea, yo lo que entiendo como gemelo digital y me corriges, ¿vale? Así aterrizándolo mucho, es como si dijéramos lo físico, trasladarlo al dato, al ordenador y tenerlo de una manera, lo que sería físico, simulado en otro sitio, ¿no? En una plataforma y que pudiéramos hacer, como decía mi abuela, los experimentos con gaseosa, ¿no? En un ambiente totalmente controlado, ¿no? Digital, y trasladaríamos lo físico a lo digital, todas las medidas que decías antes, ¿no? Sí, ¿Es eso o a lo exactamente. mejor yo digo... Es exactamente eso lo que va un pasito más allá de los experimentos de gaseosa. Cuando creamos un gemelo digital, lo que queremos es entender cuáles son las relaciones entre los componentes y podemos incluso generar alertas o notificaciones cuando algunos de los valores pasan un determinado umbral. Si, por ejemplo, y creáramos, por llevarlo a algo más sencillo, un gemelo digital de nuestro cuerpo y uno de los componentes fuera el corazón y tomáramos la presión sistólica y pasara de un determinado umbral, podríamos generar una alerta. La idea es que no estemos haciendo una monitorización reactiva de nuestro corazón, sino que esté monitorizándose continuamente, 24 horas, y de forma proactiva genere una alerta que le podría llegar a un doctor, a una enfermera o a alguien de atención primaria para que pudiera hacer algo. Lo mismo pasa pues, con un proceso industrial o con una planta. Si hay un comportamiento anómalo o estamos identificando una posible degradación de un robot, de los sistemas, pues eso podría provocar fallos, errores, pérdida de la producción, pérdida de la calidad de los productos y bueno, pues ir cada vez a más.
Entonces, ese gemelo digital lo que ayuda no solo es a experimentar, como tú dices, que está muy bien porque puedes recrear escenarios, pero también a conocer la situación real y eso te llega a través de alertas y de notificaciones, ¿no? Y es algo de lo que estamos muy orgullosos desde Osisoft, crear este modelo digital con una de nuestras herramientas, Asset Framework, ¿no? Lo que te permite es crear una serie de categorías y de componentes y establecer a partir de ahí las relaciones, entender su comportamiento dinámico y como bien decía, bueno, pues notificar y generar alertas para evitar un posible fallo, ¿no? Muy bien, muy bien. No, pues hablando un poco de todo esto, realmente ahora, vamos a ver, en toda la tecnología actual te permite ir desde el elemento, desde el IoT, desde el objeto hasta la nube, ¿no? Entonces, exactamente dónde se sitúa vuestra tecnología en todo ese panorama que va desde el elemento, desde el objeto hasta la nube. ¿Dónde estaría situada vuestro sistema, por llamarlo ¿En así? qué punto intermedio une eso, no? En Es, general, es, en esa pirámide, ¿dónde se situaría de alguna forma vuestro producto? Cuando nacimos, nacimos para dar información en las plantas. Entonces, las plantas estaban desacopladas de los sistemas centrales y, de hecho, sigue siendo así. Muchas plantas quieren conservar su información para su toma de decisiones, ya sea por temas de competitividad o por temas de seguridad. Nosotros lo respetamos y ayudamos. Esa es nuestra misión. Sin embargo, gracias a la tecnología, gracias a las comunicaciones, se necesita consolidar la información, se necesita tener una visión completa de lo que está pasando en los procesos de fabricación, en los procesos de logística, en los grids, abastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, desde nuestro lado lo que hemos dicho es, vamos a ayudar, vamos a liderar ese cambio, vamos a tomar partido de las telecomunicaciones, vamos a tomar partido de nuestro conocimiento de los sistemas heterogéneos industriales y vamos a favorecer la integración desde los datos que están bueno, pues en los sensores, nosotros los llamamos en el edge, es decir, en el punto más alejado de los sistemas centrales y vamos también a favorecer la creación de arquitecturas híbridas que puedan ser on-premise o locales y arquitecturas cloud. De tal manera que nosotros podemos recopilar información en los sensores y habilitar a que otras tecnologías hagan analítica avanzada. Nosotros eso lo llamamos con un palabra que es Edge Data Store, o podemos trabajar con nuestro servidor local en una planta o podemos trabajar con nuestro servidor centralizado en el que aglutinamos toda la información, ¿no? Así tenemos, bueno, pues empresas en el sector de generación que llevan utilizando mucho tiempo servidores centralizados. Y damos un pasito más, queremos ir al mundo cloud, es decir, nuestros clientes nos piden olvidarse de trabajar con servidores mantenidos por ellos, quieren utilizar plataformas como Azure, Sí, a la nube. como exactamente, como Amazon, como Vale. Google, etcétera. Bueno, nosotros habilitamos esas tecnologías, favorecemos el que se consolide toda esa información y se pueda aplicar una analítica sobre todo ello. Entonces, Entonces, podríamos decir que el producto vuestro, el producto de Osisoft, es una gran infraestructura de datos que pueden estar sobre servidores locales o directamente en cualquier nube de mercado. correcto, ¿Podríamos correcto. decirlo así? Incluso, Infraestructura de datos temporales. sí, podríamos tener incluso ambas. Hay clientes que tienen servidores locales, servidores en plantas remotas, que luego, a través de nuestros mecanismos, pueden conectar con un servidor centralizado que está en una nube. Puede ser su propia nube o puede ser incluso una nube, pues como comentaba, de Microsoft, de Amazon, de Google, y además integrarlo con otros sistemas, no solamente sistemas de analítica avanzada, sino con ERPs o sistemas de inteligencia de negocio, Power BI, bueno, muchos otros, incluso con herramientas de geolocalización como Esri. Entonces, lo que hacemos es ayudar y ser esa infraestructura de datos que permite crear estos modelos híbridos y ayudar en función de las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes. Muy bien. Y otra pregunta, Mauricio. Vamos a ver, en el mercado existen otras bases de datos estructuradas, de series temporales y demás, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más importante entre PI, que es vuestro producto, con respecto a esas otras bases de datos que no voy a nombrar, pero bueno,
existen. ¿Cuáles son las diferencias destacables? Bueno, aquí me tienes que permitir una pequeña licencia. Cuando hablamos de compararnos con el mercado y entramos en la parte de comparar característica con característica, pues siempre nos encontramos que el PowerPoint lo soporta todo, que los PDFs lo soportan todo. Entonces, preferiría decir que, bueno, llevamos 40 años en el mercado, que cada vez que un cliente nos prueba, se queda con nosotros. Más del 90% de nuestros clientes sigue siendo fiel, sigue utilizando nuestra tecnología. Entonces, seguro que hay muchas y buenas bases de datos de series temporales, no lo dudo. Ahora, que puedan servir el volumen de datos que servimos nosotros, que trabajemos con tanta heterogeneidad, que podamos enriquecer, tener todos los procesos que hay encima de calidad de datos, de visualización, de notificación. Yo me atrevería a decir que no es posible. Ya has dicho suficiente. Ya has dicho suficiente, ¿no? O sea que bueno. Bueno, ¿y en qué sector os movéis habitualmente? ¿Cuál es vuestro campo de aplicación habitual? Dentro de lo que es la industria, que es muy amplia, en principio, ¿dónde estaríais mayor? Bueno, fijaros, Pay viene de Plant Information, aunque siempre ponemos un logo del número pi, pero bueno, la idea cuando se conceptualizó y cuando se definió, Pat Kennedy estaba haciendo una revisión de procesos industriales y procesos de optimización en el sector oil and gas, con lo cual, bueno, pues tradicionalmente nacimos allí. Shell, BP, Repsol, Total, etcétera, etcétera, ¿no? Serían grandes clientes con los que estamos trabajando desde hace muchos años. Pero claro, muchas de esas temáticas y casos de uso pues son muy parecidos, con lo cual hemos seguido trabajando con clientes de generación, de power, como nosotros decimos, y además nos gusta distinguir mucho de renovables, de nuclear, convencional, toda la capa de transporte y distribución. Entonces, bueno, hemos seguido trabajando y bueno, pues estamos con oil and gas, generación. Oil and Pues gas y energía son dos sectores para vosotros principales, ¿no? O han históricos. sido muy principales. Sin embargo, estamos trabajando con las grandes farmas, con laboratorios, con life sciences. De hecho, pues sin querer presumir mucho, pero algunas de las imágenes que Moderna, el laboratorio, uno de los laboratorios que está analizando las posibles vacunas que pueden sacar algunos de sus proyectos, pues de vez en cuando vemos una de nuestras herramientas de visualización, PyVision, y bueno, pues siempre tenemos ganas de decirle a marketing, coño, saca partido, ¿no? Aprovecha esto, ¿no? Pero bueno, trabajamos con bastantes verticales con el sector de transportes, por ejemplo. Pues ahora mismo estamos trabajando con uno de las autoridades portuarias que hay en España. En definitiva, no sé. ¿Alimentación? ¿Tenéis en introducción en alimentación? En alimentación también estamos trabajando, claro. Nosotros, bueno, al final, por ser una empresa americana, nos da por los anglicismos y food and beverage, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Están Heineken prohibidos en el programa. o de las cerveceras, ¿no? Y hablamos de Yo soy eficiencia la alarma. energética, de control de calidad de los productos. Bueno, trabajamos con un montón de sectores. No trabajamos con los que otras tecnologías típicas en el sector IT trabajarían, pues con los bancos, con aseguradoras, con sector público. No es nuestro cometido. Para vosotros realmente es una herramienta orientada a aplicaciones de tipo industrial, ya sea en esas verticales que estamos comentando, y todavía, o por el momento, en principio, no es un producto orientado a aplicaciones financieras o... No, a aplicaciones financieras no, aunque sí que nos integramos con ERPs, porque tú al final necesitas tener información de todos tus materiales y de los componentes de tus procesos industriales. Entonces necesitas, a la hora de revisar los mantenimientos y de calcular precios y de cuándo vas a sustituir piezas, pues necesitas integrarte con los sistemas de inventarios o con los sistemas de gestión de precios, ¿no? Entonces sí que Oye, nos integramos. y otra pregunta, Mauricio, me has dicho que vuestra empresa tiene, ¿cuánto? 25 años. Empezó en los 40. 40. 40. No nos 30 quites años. 15, no nos quites 15, 40 años. 40 años. ¿Cómo se nota que ya va teniendo una edad y le gusta quitarse años? No. Bueno, entonces 40 años. Y me estás diciendo prácticamente que vuestro producto inicial fue básicamente pues una base de datos estructurada, al fin y al cabo. O sea, no habéis pasado
entiendo que la herramienta ha ido evolucionando, pero que al final el producto inicial era parecido, ¿no? Al que tenéis ahora, muy evolucionado, ¿no es? Bueno, tenemos una bonita slide que le llamamos capas de cebolla. Sería horrorosa si os la presento, la verdad. Pero es verdad, nacimos como un historiador de datos. Nacimos como una base de datos de series temporales en la que cogíamos un dato y le añadíamos una marca de tiempo. Y así, poco a poco. Entonces, lo que hemos ido es mejorarle y crearle más capas. Hemos ido añadiendo toda la capa de enriquecimiento, contextualización, calidad de datos. Hemos creado toda la parte de gestión de activos para favorecer esos gemelos digitales. Nos estamos yendo hacia la nube y hacia el edge o hacia la parte de los sensores, con lo cual estamos en proyectos de IoT. Hemos evolucionado desde el mundo on-premise al mundo cloud y también tenemos nuestras herramientas de visualización y de análisis, con lo cual hemos evolucionado mucho en 40 años, por supuesto. Añádele todo esto, sistemas de seguridad, de alta disponibilidad. La verdad es que Una la locura. funcionalidad es enorme, ¿no? Bueno, yo ya porque se nos está acabando el tiempo, o se acabó hace un ratito, quería que si alguien, porque podíamos estar hablando, el otro día nos hablaba de que había estado en el Instituto de Empresa y que se había tirado 2 horas y pico, y digo, no, es inabarcable para un programa de nuestro perfil. Pero a lo mejor si nos deja Mauricio sus datos, cualquier persona que nos esté escuchando, pues se puede poner en contacto con Mauricio y dice, oye, échame una mano con esto, o tengo... ¿Quieres Sí, aprovechar estos segunditos de...? Bueno, por supuesto, en osisoft.com ahí nos podéis encontrar. Hay un montón de referencias. Muchas veces son nuestros propios clientes quienes suben estas referencias en nuestras user conference, ¿no? El día de nuestro cliente, el evento anual que hacemos, que este año ha sido digital por situaciones que todos conocemos, son nuestros propios clientes quienes lo presentan. Entonces, ahí os invito a que encontréis mucha información. Mi correo personal, mgumiel, de Mauricio Gumiel, @osisoft.com. Hay un equipo comercial, hay un equipo de soporte, hay un equipo de técnicos, de preventas, hay un equipo de marketing. Bueno, hay un montón de gente detrás Ya lo vas bueno, lanzando tú a exacto. O quien sea sea que necesario según lo que estamos, necesite. estamos en LinkedIn y encantados de tener un contacto con vosotros y poder entrar en detalle para explicar algún caso de uso, referencia o algunas de nuestras actualizaciones, ¿no? Genial. Ok. Yo solo quería acabar y, bueno, con Juan Manuel decirle, siempre me gusta decir qué 2 ideas nos quedamos así, una idea así chula que te venga a la cabeza de lo que hemos estado viendo hoy. Bueno, pues yo quiero rematar con una cosa que es curiosa y estábamos hablando y es una tecnología que procede de hace 45 años y la damos como algo absolutamente rupturista. Entiendo que esa tecnología ha evolucionado y ha evolucionado muchísimo y ahora estamos en otro punto en cuanto a potencial de ese tipo de cuestiones, pero a veces pensamos que todo esto es absolutamente nuevo y curiosamente no lo es, ¿no? Entonces, me quedo un Eso poco con es. esa idea. Genial. Yo me quedo con la idea, no sé si la habré cogido bien, pero de que Osisoft está en una parte intermedia que cuando estás en una instalación es un jaleo la cantidad de fabricantes, de lenguajes, de historias que tenemos que conectar y lo importante es que haya alguien que entienda todo eso y nos lo aglutine y a nosotros nos despreocupe, ¿no? Y tengamos esa previsión de que se están haciendo las cosas bien y que podemos anticipar y que podemos saber cuándo han pasado las cosas, por qué han pasado, ¿no? Y bueno, pues nada, Mauricio, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, para mí es un placer, Javier, Juan Manuel, encantado, muchísimas gracias por esta invitación, a vuestra disposición y bueno, pues 20 minutos, 30 minutos se me hacen cortísimos. La verdad es que es un tema muy interesante, al margen de hablar de nuestra propia empresa, creo que la sociedad necesita de Sí, tecnologías que permitan hacer esta evolución digital y que estamos viendo que ha facilitado dar continuidad a la operativa de una sociedad y a rediseñar los procesos industriales para acomodarlo a las necesidades actuales, ¿no? Así que muy bien. bueno, todo el mundo que continúe como estamos haciendo, mantenernos sanos y bueno, que para adelante. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas Un gracias, mensaje. Mauricio, y bueno, espero que nos vuelvas a visitar pronto. Mauricio, encantado, estupendo, ha sido un placer, me ha encantado la conversación y nada, seguimos en contacto. Encantado. Hasta luego. Automatiza Radio, adiós.